tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos a nuestro canal, Mundo Caballo de Troya. Antes de continuar, queremos informar que Carlos, la voz oficial de este canal, estará de vuelta muy pronto. Este video es de mi total responsabilidad. Yo, Alejandro, me responsabilizo de todos estos videos que han salido con mi voz. Gran parte de este video ha sido sacado su texto, del canal Flecha Antigua, del cual invitamos a suscribirse por los interesantes temas que allí se colocan. El libro de Enoc es un texto apócrifo que atribuye su autoría al patriarca bíblico Enoc, quien según la tradición bíblica fue un antepasado de Noé. El libro está compuesto por varios capítulos y se presenta como una serie de revelaciones divinas dadas a Enoc. El libro de Enoc abarca una amplia gama de temas, incluyendo visiones del cielo y el inframundo, ángeles y seres celestiales, el juicio divino, la sabiduría y la justicia. Se considera un texto apocalíptico, ya que revela información sobre eventos futuros y el destino de la humanidad. Este texto antiguo ha sido objeto de controversia en los últimos siglos. ¿Por qué el libro de Enoc fue prohibido en la Biblia? Se cree que fue escrito originalmente en arameo a finales del siglo II a.C. El libro de Enoc se atribuye a Enoc, bisabuelo de Noé, de quien se dice que fue llevado al cielo por Dios en Génesis, capítulo 5, y recibió una visión del universo y del futuro de la humanidad. Es una combinación de varias obras escritas y contiene muchas predicciones y profecías mesiánicas. Este libro fue ampliamente aceptado y leído por los primeros cristianos y judíos, pero con el tiempo fue excluido de la Biblia, ya que muchos eruditos bíblicos empezaron a referirse a él como un escrito apócrifo. Tal vez se pregunte qué llevó al destierro de este texto antaño sagrado. Las razones son muchas y variadas, pero ofrecen una visión del contexto histórico en el que se escribió el libro y de las luchas por el poder que dieron forma a la primitiva iglesia cristiana. Una de las principales razones por las que el libro de Enoc ha sido excluido de la Biblia es que la mayoría de los eruditos bíblicos tienen serias reservas sobre su autenticidad, aunque están de acuerdo en que la mayor parte del libro fue escrito por el propio Enoc. Creen que una parte importante ha sido revisada, modificada y añadida por otros muchos autores a lo largo del tiempo. De hecho, hay gente que cree que la parte del libro de Enoc que trata de astronomía ha sido escrita por un judío cristiano del siglo II después de Cristo. Por lo tanto, ha habido demasiadas pruebas que sugieren que habría sido manipulado significativamente durante los años previos al nacimiento de Jesucristo. El libro de Enoc arroja luz sobre temas controvertidos a los que no se hace referencia en ninguna parte de la Biblia, como la existencia de los ángeles caídos, que de hecho entra en contradicción directa con la Biblia. La idea de los ángeles caídos se refiere básicamente a los ángeles que mantuvieron encuentros con mujeres humanas, lo que dio lugar al nacimiento de una raza de gigantes conocida como los Nefilim. Algunas personas tratan de incluir esta creencia en el Génesis capítulo 6. Sin embargo, para los lectores de la Biblia, incluso considerar esta creencia herética era nada menos que una blasfemia. Este es solo otro ejemplo de información cuestionable que se puede encontrar en el libro de Enoc, que contradice la información que se encuentra en la Biblia. Otro elemento controvertido que formaba parte de la primera sección del libro de Enoc era la idea de los matrimonios sacerdotales. Este era un tema particularmente controvertido en la comunidad judía, ya que creían que los sacerdotes solo debían casarse con las hijas vírgenes de otros clérigos para mantener el ambiente puro. Otros pensaban que también era posible el matrimonio de sacerdotes con mujeres fuera de este grupo confinado. Esto creó una fisura dando lugar finalmente a una controversia. Otro problema con el libro de Enoc es que afirma que los arcángeles en lugar de Jesús son los responsables de hacer a la gente virtuosa limpiarlos de él y proporcionarles la vida eterna. Esto es contradictorio con la Biblia, ya que solo Jesucristo y no los arcángeles cumple todas estas funciones como mediador para la humanidad. Enoc en el capítulo 40, versículos del 9 al 10, afirma: Este primero es Miguel, el misericordioso y sufrido, y el segundo, que está puesto sobre todas las enfermedades y todas las heridas de los hijos de los hombres, es Rafael, y el tercero, que está puesto sobre todos los poderes, es Gabriel, y el cuarto que está puesto sobre el arrepentimiento para esperanza de los que heredan la vida eterna se llama Fanuel. Y estos son los 4 ángeles del Señor, de los espíritus y las 4 voces que oí en aquellos días. Además, la Iglesia también estaba preocupada por el impacto potencial que el libro de Enoc podría tener en sus seguidores.
La Iglesia veía el mensaje del libro como una desviación de sus propias enseñanzas, y le preocupaba que pudiese llevar a confusión y disensión entre sus seguidores. Esto conduciría además a la mezcla de información falsa con las enseñanzas de la Biblia, y contaminaría el mensaje de Dios. Por ello, la Iglesia consideró necesario eliminar el libro del canon para mantener su autoridad y el control sobre sus seguidores. Las enseñanzas de Enoc son incompatibles con la redención cristiana. Los cristianos creen que la sangre de Jesús es todo lo que se necesita, pero el libro de Enoc afirma que Dios necesita la sangre de un gran número de personas buenas. La teología de Enoc sobre la salvación fue la razón principal por la que este libro no se incluyó en el canon. Enoc afirma que la única forma de alcanzar la salvación es leer el libro y centrarse únicamente en la información contenida en sus secretos celestiales. Enoc en el capítulo 47, versículo 4 declara: «Y los corazones de los santos se llenarán de alegría, porque el número de los justos habría sido ofrecido, y la oración de los justos habría sido escuchada, y la sangre de los justos habría sido requerida ante el Señor de los espíritus». Enoc describe a un Dios tan poco involucrado que confía en sus ángeles para que le mantengan informado de lo que ocurre en la tierra. El concepto central de las escrituras cristianas, que es como un Dios amoroso e intachable, puede curar a los humanos pecadores, verlos con gracia y regenerar sus almas, solo se discute con poca frecuencia en el libro. Una de las principales fue que se consideraba demasiado controvertido y contenía conceptos que la Iglesia consideraba peligrosos y potencialmente blasfemos. Además, la desinformación contenida en el libro de Enoc, como afirman muchos, lo convertía en un libro sospechoso a los ojos de la Iglesia, que lo veía como una amenaza para su capacidad de impartir conocimientos verdaderos y auténticos entre sus seguidores. Bien, estas son algunas de las razones que algunos de los expertos y estudiosos acerca de estos textos que llaman apócrifos y también expertos en la Biblia, concluyen para justificar la desacreditación del libro de Enoc y sacarlo del canon bíblico. En este video les vamos a compartir, según mi investigación y lo que yo comprendo de todo esto, cuál es la razón principal por la cual a la Iglesia nunca le interesó tener este documento dentro de sus libros sagrados. Y esta razón principal de que se excluyera este texto antiguo es porque el libro de Enoc es uno de los pocos libros, y podría decir el único, que denuncia abiertamente y claramente la caída de unos seres de origen extraterreno al planeta Tierra, lo que comúnmente se conoce como ángeles caídos. Enoc lo denuncia muy bien, pone sus nombres y también denuncia muchas de las cosas que ellos hacen cuando llegan al planeta Tierra, lo que hacen en contra de la humanidad. Ese documento denuncia muy detalladamente este proceso de invasión de caída de estos seres negativos a este planeta. Entonces, claro, esto para la Iglesia primitiva e incluso para la Iglesia moderna era un problema, porque resulta que a nosotros se nos ha enseñado por lo general en las religiones que el mal proviene de un ser que se rebeló llamado Lucifer. Y bueno, él se molestó con Dios, se rebeló ante Dios y se llevó consigo a muchos ángeles y generó lo que nosotros conocemos como el mal, la rebelión. Y esa fuerza es representada con varias caras. Se le conoce como el diablo, como Satanás, como el mismo Lucifer, es decir, tiene varios nombres que algunos dicen que son distintos, pero todo esto pertenece a la misma organización contraria. Y se cree que estos seres se crearon en otras dimensiones, y de esas otras dimensiones tanto ángeles como demonios se disputan la influencia en el ser humano, en la creación humana. Sin embargo, el libro de Enoc nos revela cuando se estudia y se interpreta correctamente que realmente estas fuerzas negativas no provienen de una rebelión de un ángel ante un supuesto Dios, o no provienen de la caída de un cielo hipotético, sino que estos seres provienen del espacio exterior. Son razas extraterrenas negativas que invadieron aquí y que enseñaron a los hombres a hacer muchas cosas que hoy en día seguimos replicando, y ha sido eso la causa del mal que se ha generado en el planeta Tierra. Esta visión que el libro de Enoc entrega no es conveniente para las religiones, porque las religiones en su gran mayoría hablan de que no existe vida extraterrestre, que la creación humana es la única que Dios creó en este planeta, en su famoso Edén, y somos la creación principal. Pero resulta que no es así, y este libro entrega grandes aportes acerca de ese punto. Además, revela algo muy interesante, y es que le da nombre al líder de esa rebelión, el famoso Semjasa. Vamos a hablar un poquito de Semjasa, que lo tengo por acá. Para los que de pronto no hayan tenido la oportunidad de leer el libro de Enoc, se los recomiendo. Semjasa es el líder de los Grigori. Este personaje es conocido por otros nombres como Semasa, Semasa, Semasai o Semasa. Forma parte de los ángeles caídos que se rebelaron en contra de Dios.
En el infierno es el jefe de otros 200 ángeles caídos, y también forma parte de los Grigori, los ángeles vigilantes, que son los mismos caídos. Muchas otras fuentes concuerdan que al caer del cielo se sitió entre este y la tierra, formando la constelación de Orión. Esto es una interpretación y unos símbolos que, bueno, la gente los interpreta así porque muchas otras culturas, conocimientos más ocultistas, se habla de que los dioses que trajeron el conocimiento a los seres humanos provienen de Orión o de Sirio. Lucifer proviene de la estrella de la mañana, como muchos afirman en estas sectas ocultistas. Entonces se habla que los dioses provienen de estas constelaciones a traer el conocimiento y la iluminación entre comillas a la humanidad. Y esto tiene una base de verdad porque muchas de esas razas negativas provienen de esas, o más bien de los planetas que giran alrededor de esas estrellas, porque no es que esas estrellas sean malas, son soles solamente. Entonces, en esos planetas se generó toda una rebelión. Razas negativas se degeneraron en esos lugares, y con su tecnología lograron, por ejemplo, viajar al sistema solar e invadir mundos aquí. Entonces, por eso en estas sectas y en sociedades secretas, históricamente se ha adorado la estrella de Sirio, el cinturón de Orión, entre otras estrellas, donde ellos saben muy bien quiénes son los que realmente provienen de allá. Por eso, no es casualidad que se haga la relación entre el líder de la rebelión que denuncia Enoch y el cinturón de Orión. Es el líder del grupo de ángeles Grigori. Fueron unos seres que cedieron ante sus impulsos sexuales, hacia las mujeres mortales, y gracias a esto, se convirtieron en ángeles caídos. En Yasa, quiso asumir toda la responsabilidad de estos pecados, pero los demás ángeles se comprometieron y juraron que también iban a ser desterrados junto a él. Y todos, aproximadamente 200, bajaron a la cima del monte Hermón llamada Ardis. Esto tiene relación con lo que dice el Génesis en el capítulo 6, cuando los hijos de Dios fueron a las hijas de los hombres porque la vieron hermosas y se mezclaron con ellas, y nacieron los gigantes. Entonces muchos, sobre todo dentro de la religión, no hacen la relación entre estos ángeles o hijos de Dios con los ángeles caídos, o los vigilantes que menciona el libro de Enoch, y son los mismos. Los que menciona el Génesis en el capítulo 6 son de las razas negativas que invadieron aquí hace miles de años, lo que en términos del libro de Enoch se conoce como los vigilantes. Entonces ellos llegaron aquí, y una de las tantas cosas fue mezclarse sexualmente con las mujeres humanas y crear una raza de semidioses. Este tema ya lo hemos tocado en otros programas, pero es para que recordemos que son lo mismo los famosos ángeles que habla el Génesis, capítulo 6, con los vigilantes o los famosos Nefilín del libro de Enoch. Estos seres celestiales engendraron unos gigantes descritos con 3000 codos de talla cada uno. En el Génesis, Nefilín, palabra que tiene como significado los caídos, se explica que estos ángeles se comieron y dominaron a bestias y humanos. También cometieron otros pecados como enseñarles a los mortales sobre los secretos de la guerra causando destrucción y violencia. Al ser los gigantes, hijos de los ángeles y de la carne fueron llamados malos espíritus, los cuales están obligados a vivir en la tierra, y Dios envió al ángel Gabriel a su morada para combatirlos. Después de destruirlos a todos, el Todopoderoso produjo el diluvio universal para acabar con los humanos corrompidos, y se salvaron únicamente Noé y su familia, y un par de cada especie de animales. Su condena junto a los demás ángeles fue ser atados por 70 generaciones en la tierra, o hasta la llegada del día del juicio para ser enviados al abismo de fuego, en donde son atormentados por toda la eternidad. Ciertas religiones creen que Sengasa es sinónimo de Satanás, como por ejemplo la teología cristiana se explica que era un ángel el cual fue creado para servir a Dios, pero luego cayó en la deslealtad y fue expulsado del cielo. En Lucas capítulo 10, versículo 18, se dice que Jesús afirma ver caer a Satanás del cielo como un rayo. Entonces, Señasa, según el libro secreto de Enoch o apócrifo de Enoch, como le llaman, es el líder de los Grigori, de los ángeles caídos. Si vamos acá, por ejemplo, para profundizar un poco en el tema, tenemos que los pecados de Señasa y sus socios tienen que ver principalmente con el deseo y pasión por las mujeres. Ellos violaron a la humanidad, a las mujeres humanas, y mezclaron con su genética para crear unos engendros, unos gigantes, unos monstruos horripilantes que destruían, incluso se comían a los seres humanos. Y para erradicar esa raza negativa, fue enviado el diluvio por parte de las jerarquías de la luz, para poder preservar a la raza humana. Todo esto lo hicieron estos seres caídos. En el libro de Noga hay una parte que dice, Señasa, su jefe les dijo, temo que no queráis que tal acción llegue a ejecutarse, y sea yo solo quien pague por tamaño pecado, le respondieron todos sus aliados.
juremos y comprometámonos bajo anatema entre nosotros a no cambiar esta decisión y ejecutarla ciertamente. Entonces juraron todos de consuno y se comprometieron a ello bajo anatema. Eran 200 los que bajaron a Ardís, que es la cima del monte Hermón, al que llamaron así porque en él juraron y se comprometieron bajo anatema. El monte Hermón fue llamado Senir por los amorreos y Sirión por los fenicios. Vemos la relación, por ejemplo, que tiene Senir-Sirión con la estrella de Sirio. Ya relacionaban a Senyasa en el artículo anterior con Orión, y ahora se hace la relación de Sirio porque de esos lugares en el símbolo cayeron los dioses a la tierra, los falsos dioses. Nombres que aparecen en los textos ugaríticos hallados en Ras Shamra, Siria, y en los documentos procedentes Bakotsoy, Turquía. La montaña se consideró como el límite septentrional a la montaña como el monte Baal Hermón, situada a unos 30 kilómetros al suroriente de Jerusalén y más de 900 metros sobre el nivel del mar. También es llamado Monte Sillón. Entonces se enlaza con su grupo, bajan a la tierra, o caen más bien, y juran bajo anatema que entre ellos pues se iban a comprometer a primero ejecutar la acción de violar a la humanidad, y ellos se iban a proteger sin importar lo que pasara. Ellos juraron en el monte Hermón, y se comprometieron a hacer lo que habían decidido. Ante esa situación pues surgen los gigantes, una raza completamente hostil que ponía en peligro la existencia humana. Y ante eso, las jerarquías de la luz se mueven para evitar la destrucción de este planeta. Y dice el libro de Enoc: a Gabriel dijo el Señor: ve a ellos, a esos bastardos, reprobos y nacidos de fornicación. Esta es la raza de los gigantes, y aniquila de entre los hombres a estos y a los hijos de los vigilantes. Sácalos, azúzalos unos contra otros que ellos mismos se destruyan luchando, pues no han de ser largos sus días, y todos te rogarán por sus hijos. Más nada se concederá a sus padres, pues esperaron vivir casi eternamente, que habría de vivir cada uno de ellos 500 años. Ahora, los gigantes nacidos de los espíritus y de la carne serán llamados malos espíritus en la tierra, y sobre ella tendrán su morada. Malos espíritus han salido de su carne porque de arriba fueron creados, y de santos vigilantes fue su principio y su primer fundamento. Mal espíritus serán sobre la tierra, y malos espíritus serán llamados. Los espíritus de los cielos en el cielo tendrán su morada, y los espíritus de la tierra que han nacido sobre la tierra en ella tendrán su morada. Los espíritus de los gigantes, los nefilín, oprimen, corrompen, atacan, pelean, destrozan la tierra y traen pesar. Nada de lo que comen les basta, ni cuando tienen sed quedan ahitos, y se alzan esos espíritus contra los hijos de los hombres y sobre las mujeres, pues de ellos salieron. Entonces miren toda la destrucción que estaban generando esta raza hostil de gigantes. Por eso vino el diluvio para destruir todo eso. Por último, la sentencia de los asociados de Senianza es descrita. Y a Miguel dijo el Señor: ve, informa a Senianza y a los otros que están con él, los que se unieron a las mujeres para corromperse con ellas en todas sus torpezas. Y cuando todos sus hijos hayan sido aniquilados, y hayan visto la perdición de sus predilectos, atalos por 70 generaciones bajo los collados de la tierra, hasta el día de su juicio definitivo, hasta que se cumpla el juicio eterno. En ese día serán enviados al abismo de fuego, al tormento, y serán encadenados en prisión eternamente. Entonces, desde ese momento, arderá él, y se deshará juntamente con ellos, y quedarán atados hasta la consumación de las generaciones. Y aquí en la sentencia que menciona el libro de Enoc, hay algo muy interesante, ¿no? Porque se cree que estos demonios están atados en el infierno. Pero miren lo que dice acá: átalos por 70 generaciones. Y aquí enlazo con una profecía que está en el Antiguo Testamento que se llama las 70 semanas. Las 70 semanas, ¿por qué la relaciono con esto? Porque las 70 semanas es el tiempo del fin de la organización oscura sobre el planeta. Esa profecía que está en Daniel se refiere a los símbolos y las acciones que determinará el pueblo judío, el tercer templo, recuperación de Jerusalén, coronación de su Mesías y posterior destrucción de todo eso, el templo de Jerusalén y también de su Mesías. Entonces ambos, tanto este texto como la profecía de las 70 semanas están ligados, porque así como será el fin en la semana 70 para el programa de Israel con su Mesías, será el fin también para la rebelión. Entonces, cuando dice que los ate por 70 generaciones, no es que los metan a una cárcel en un infierno, no es que ellos están atados y encerrados en este planeta. Ellos están encarcelados aquí, esta es su prisión. Entonces, mientras ellos estén acá, no pueden salir, no pueden irse del planeta y están controlados y vigilados por esas mismas jerarquías de la luz que determinaron ese proceso desde hace miles de años. Entonces,
Dice que permanecerán en este lugar hasta la consumación de su tiempo, hasta que llegue el juicio final, o lo que llaman las profecías, el fin del tiempo. La humanidad, o una parte de la humanidad, logrará despertar y salirse de esa manipulación, para que en ese momento entonces la luz pueda intervenir libremente y destruirlos. Entonces, esto es como cuando hay un atraco, y los ladrones toman rehenes, pero resulta que pasa el tiempo, y los rehenes se hacen amigos de estos delincuentes, les toman cariño, incluso empiezan a defenderlos. Entonces, ¿cómo va a entrar la policía? ¿Cómo van a entrar las autoridades, el ejército a sacar esos ladrones, si los mismos rehenes lo van a defender? ¿Qué tienen que esperar ellos? ¿A que los rehenes se den cuenta de que esos que ellos defienden son realmente sus carceleros, son sus destructores, nos han manipulado? En el momento que esos rehenes se den cuenta de eso, entonces, la policía podrá entrar con todo a, primero rescatar a los rehenes, y luego a destruir a los delincuentes que han hecho tanto daño. Estoy haciendo este ejemplo para que se entienda, porque es necesario esperar ese tiempo para que la humanidad crezca, se desarrolle, y entienda la manipulación de la que fue víctima. Y ahí sí, pues, se puede hacer lo que dice acá. En ese momento arderá él, y se deshará juntamente con ellos, y quedarán atados hasta la consumación de las generaciones para su destrucción. Entonces, el libro de Enoc, queridos amigos, aquí estoy leyendo algunos apartes, pero básicamente las religiones ocultaron este documento porque denuncia claramente la rebelión. Esa rebelión es la misma que está detrás de la creación de las organizaciones religiosas, por eso no les conviene que se revele todo esto. Entonces, lo han tratado de ocultar, lo han traducido, lo han manipulado porque a pesar de que es un apócrifo, también ha recibido manipulación, no tanta como el documento bíblico que es el libro central de la religión más grande del mundo junto al Corán, junto a la Torá, que también han sido textos muy manipulados, pero a pesar de que ha sido tocado, conserva mucho conocimiento y muchas revelaciones importantes. Es un documento que libremente usted lo puede conseguir por internet. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día normalmente las personas lo leen y no logran interpretar a ciencia cierta lo que está revelando este documento. Entonces por eso fue astutamente escondido. ¿Y desde cuándo fue escondido? Bueno, hay que recordar este evento, ¿no? Hay que retroceder en el tiempo y recordar en el año 325 cuando el emperador romano reunió el concilio de Nicea. ¿Y qué pasó ahí? Ahí se buscaba acordar cuáles textos sagrados serían validados y cuáles serían desechados en una nueva religión aceptada por el Estado. Recordemos que el Imperio Romano a nivel religioso estaba dividido entre el cristianismo, porque esto ya fue después de Cristo, y pues las religiones paganas. El mensaje de Jesús dejó un legado impresionante, y las personas comenzaban a seguir ese mensaje. Entonces, Constantino, astutamente para unificar el imperio nuevamente, decide crear una religión global. Y esa religión global consistía en mezclar el cristianismo con ciertas tradiciones paganas, religiones de Egipto, el mitraísmo y muchas otras cosas. Él reunió tanto a líderes de las religiones paganas como a líderes cristianos y compró sus conciencias regalándoles dinero, casas, bueno, una serie de cosas para que de lado y lado se dieran y estuvieran de acuerdo en que se creara esa mezcolanza, ese sincretismo religioso de esa época. Y se acordó ahí entonces crear un libro sagrado, el libro que tendría la doctrina de la nueva religión. Establecieron las bases de la nueva religión y comenzaron a determinar cuáles serían los libros. En ese proceso eliminaron 25 textos bíblicos y más de 30 documentos de soporte. Es decir, de todos los documentos que estaban sobre la mesa para determinar cuáles serían canon, eliminaron muchos textos, muchos evangelios, libros históricos, tanto de la tradición cristiana como de algunas otras culturas, que tenían conocimientos muy interesantes. Entonces, ellos lo que hicieron fue mezclar astutamente la tradición judía de la Torá con el mensaje de Jesús y algunos libros históricos del judaísmo. Y así nació la religión judeo-cristiana bajo el nombre de Iglesia Universal o Iglesia Católica, dejando de lado libros como, por ejemplo, dice ahí entre los que fueron excluidos el libro de Enoc, el libro secreto de Juan y muchos otros. Los aprobados fueron condensados y reinterpretados, convirtiéndose en lo que hoy conocemos como la Sagrada Biblia. La Biblia que usted tiene en su casa ha sido tocada y manipulada muchas veces, aunque aún conserva muchos vestigios de la verdad. Esto nos dejaría una herencia incompleta de la sabiduría contenida en los textos originales, eliminando información sobre quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí y qué podemos esperar que suceda. Bueno, y entre muchas otras cosas como el tema de la reencarnación.
El tema de los visitantes extraterrenos, que esa parte la tiene el libro secreto de Enoch. El libro de Enoch revela en su capítulo 8 algo muy interesante. Dice lo que los ángeles malos han enseñado a los hombres. Y aquí saco un extracto porque es mucho más largo. Dice: Azazel enseñó a los hombres a fabricar las espadas y los machetes. Azazel es uno de los integrantes del grupo de Semjasa, del pecho, y le mostró los metales y el arte de trabajarlos y los brazaletes y los aderezos y el arte de pintarse los ojos con antimonio y de embellecerse los párpados. Bueno, aquí lo que nos está mostrando es alguno de los conocimientos que estos ángeles caídos le enseñaron a la humanidad. Azazel básicamente a los hombres les enseñó el arte de la guerra, las espadas, los machetes, la coraza, los cascos, la guerra que se ha llevado tantas vidas históricamente. La guerra que vemos, por ejemplo, en Europa del Este, la guerra que vemos por allá en Oriente Medio, y las distintas guerras que hemos visto en toda la historia humana. Ellos fueron los que le enseñaron a hacer eso a la humanidad. ¿Y por qué? Porque de la guerra tienen gran parte de su alimento energético y físico. Entonces, para ellos era muy conveniente que los humanos se matasen los unos a los otros. El ser humano no es guerrerista por naturaleza. Esto no lo enseñaron estas razas negativas. Además dice que en el tema de los brazaletes, pintarse los ojos, envejecerse los párpados, es decir, la vanidad, el maquillaje, eso se lo enseñaron a las mujeres. Originalmente las mujeres no necesitaban, pues, colocarse todo ese maquillaje para verse bellas, ¿no? También dice: y las más bellas y más preciosas piedras, y todos los tintes de color, y la revolución del mundo, y la impiedad fue grande, y general ellos fornicaron, y ellos erraron, y todas sus voces fueron corrompidas. A Misirias instruyó los encantadores y los cortadores de raíces, también le enseñaron todas las artes místicas y esotéricas, toda la brujería, todos esos conocimientos esotéricos del astral, del soné, y toda esa sabiduría la trajeron ellos y la enseñaron a los hombres. Esas prácticas que aún hoy en día se utilizan para conectarse con maestros ascendidos, usted lo que está haciendo es conectarse con estos seres. Ahí no hay nada de luz. Armaros enseñó a romper los hechizos, Baraquiel instruyó los astrólogos. Entonces ya vemos de dónde viene la astrología. La astrología en su esencia más pura pues es la observación y comprender la influencia natural que ellos tienen en nosotros. Pero la astrología que ellos trajeron es la que se predica hoy en día, que es una mezcla entre esa observación y comprensión de los cuerpos celestes y su influencia mezclada con misticismo y esoterismo y adivinación. Esa es la astrología moderna, que es la que enseñaron ellos. Cocabiel enseñó los presagios, también el significado del aspecto de las estrellas. Asdariel enseñó el curso de la luna, y en su aniquilación los hombres gritaron y su clamor subió al cielo. Entonces ya vemos cómo ellos enseñaron desde la guerra, la vanidad, el misticismo, la adivinación, la astrología, la brujería. Todo eso le enseñaron a hacer a los seres humanos. Y hoy en día lo seguimos poniendo en práctica. Hoy en día nosotros defendemos esas ideologías como si fueran nuestras. Entonces ya entendemos por qué. Ahorita el ejemplo que colocaba, hemos terminado defendiendo a nuestros secuestradores. Por eso la luz no interviene directamente. ¿Y quiénes son nuestros secuestradores? Esto que vemos acá, los dioses del pasado, los Elohim y Nefilín del pasado. Los distintos seres que invadieron en varias partes del mundo y se hicieron adorar como dioses. Crearon sus religiones, eligieron sus pueblos, y ahí dejaron un legado, una herencia de guerra, de manipulación, de adoración falsa, de falsa espiritualidad. Y como lo denuncia Efesios, capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta cita condensa lo que denuncia Enoch, que es la caída y la rebelión de civilizaciones negativas del espacio exterior a este planeta. Aquí habla de las potestades, los principados y gobernantes de las tinieblas, razas oscuras que pertenecen a regiones celestes, a otros planetas, a otros lugares del espacio exterior. Contra ellos es la lucha. La lucha no es contra otro ser humano, pero ellos han logrado que nos matemos entre nosotros. La lucha es contra estos invasores, que nosotros desafortunadamente hemos ignorado que existen porque creemos que estamos solos en el universo. Cuando entendamos que el mal proviene de afuera y que no es natural de este lugar, entonces seguramente muchas cosas cambiarán. Muchos paradigmas caerán, y lo más probable es que sintamos la necesidad de recobrar nuestro verdadero origen. Porque cuando nos enseñan que lo que hemos creído como Dios, o lo que hemos pensado que es nuestro Padre, realmente fue un impostor,
surgirá la necesidad en nosotros de conocer nuestro verdadero Padre, nuestras verdaderas raíces, que están alejadas de lo que históricamente se nos ha enseñado. Además, otra cosa que revela el libro apócrifo de Enoc, con lo que no están de acuerdo las religiones, es el tema de lo que llaman la salvación, que se cree que es a través de nuestro Señor Jesucristo por su sangre. Y el libro de Enoc revela que el proceso de justicia en el planeta se desatará no porque usted crea en Jesús, sino que se necesita un número concreto de seres humanos despiertos y transformados en conciencia para que muevan ese proceso de justicia. Lo voy a poner por acá para que ustedes lo vean. El libro de Enoc fue excluido porque él menciona una parte importante del plan, y es que se levanta un número de seres humanos y eso trae la justicia. Ahí entendemos cómo cambia la cosa, cómo ya dejamos de adorar dioses externos y anhelar que vengan ángeles a salvarnos o venga Dios a salvarnos. Y entendemos que ese proceso de salvación primero es por dentro. Entonces en eso cambia la dimensión. Revela muchas cosas interesantes. Por eso no les interesa que se le quite el título de apócrifo, de que fue manipulado, de que es un libro inventado, y quieren seguir perpetrando su libro sagrado, sus doctrinas y sus enseñanzas. Que estas organizaciones religiosas lo que han hecho es alejar cada vez más al ser humano de la verdadera espiritualidad. Pero cuando entendamos que más allá de documentos como la Biblia, otros libros sagrados de las grandes, hay más textos, hay más conocimientos, hay más libros que nos pueden aportar cosas valiosas, y empecemos a indagar en todos esos documentos, vamos a aclarar muchas dudas, se nos van a revelar muchas posibilidades, y comprenderemos más quiénes somos, qué hacemos aquí, y cuál es nuestro propósito de existencia. Con esto hemos terminado el video. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte a nuestro canal, dar un me gusta, comentar lo que piensas, pero muy sobre todo, compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias.